Saludo con mucho gusto a Lenin Emiliano Ortiz Amao, fiscal anticorrupción que se encuentra acá con nosotros. ¿Cómo estás, fiscal? Qué gusto tenerte. Y para mí un honor que por fin estamos charlando con el fiscal anticorrupción. Con el gusto de saludarte. Buenos días. Buenos días, Gabriel. Un gusto estar aquí contigo. Un saludo para todo tu auditorio. Oye, primero que nada, yo no sé si también te emocionaste como se dio en la sesión del Congreso cuando se designa al fiscal anticorrupción. Primero que nada, felicidades, fiscal. ¿Qué es el fiscal anticorrupción? ¿Qué es el cargo de fiscal anticorrupción? Sobre todo, lo hemos he estado platicando con la doctora Alma Lidia Cota, con todos los predecesores del sistema, y siempre ha sido la perspectiva o la explicación desde la ciudadanía, pero no desde el fiscal en sí. Bien, el tema, ¿qué es la fiscalía? Bien, Gabriel, tratando de ser muy breve porque es un tema extenso. Sí, totalmente. La Fiscalía Anticorrupción nace de una reforma constitucional. Se reformó el 113 constitucional en 2015 y se creó en la Constitución el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en 2016, cuando nace la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ahí es donde por primera vez en México se establece la figura del fiscal anticorrupción. Antes de esa fecha No había fiscales. no existía esa nomenclatura. Y esta ley general estableció que se replicara estas figuras del sistema anticorrupción en las entidades federativas. Entonces, en 2017, 2018, 2019 se hicieron aquí en Baja California Sur las reformas constitucionales y legales para, para la creación del sistema estatal anticorrupción y con ello la nueva figura de la Fiscalía Anticorrupción. Ujú. Entonces, desde 2019, el marco constitucional y legal de Baja California Sur está listo. Y ahí se estableció que la Fiscalía Anticorrupción es un órgano dependiente de la Procuraduría administrativamente, Ujú. pero con la facultad exclusiva sobre la investigación de los hechos de corrupción, con autonomía para investigar hechos de corrupción. Es autónoma en materia de investigación. En materia de investigación, ahí es acotar muy bien este punto. En lo que hace a la investigación, es autónoma. Obviamente son instituciones nuevas. En algunos estados, por ejemplo, hay fiscalías, aquí seguimos siendo procuraduría, hay fiscalías generales de los estados y fiscalía anticorrupción ya con autonomía completa, es decir, Ujú. con su propio marco normativo, Patrimonio propio. patrimonio propio. Este, Aquí está diseñada, empezamos con esta autonomía para investigar y dependiente de la Procuraduría administrativamente. Oye, ¿cuáles van a ser los primeros pasos, tanto de la fiscalía como del fiscal? Obviamente tienes yo por eso te agradecí hace un momento que apenas te designaron el jueves. Hablé con la diputada Jacinto, con la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, y ella me decía, es que tenemos que definir al fiscal. Eso fue un martes y el jueves me parece que ya estabas definido y bueno, el lunes ya estás aquí. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos o qué es lo que se tiene cómo va a caminar la fiscalía y el fiscal? Bien, los primeros pasos y los segundos pasos y los terceros pasos siempre es investigar delitos, Mm. ¿no? Entonces, nuestra función es concisa, es la investigación de los delitos, que las carpetas se judicialicen, se obtengan autos de vinculación al proceso y sentencias condenatorias. Oh, Ese es el objetivo. Obviamente, para poder lograr esto, pues hay que trabajar muchísimo. Las carpetas de investigación en delitos de corrupción no son fáciles, son muy complejas, los tipos penales son difíciles, la obtención de datos de prueba son difíciles, los temas ahora sí que técnicos de prescripciones ujú. son difíciles, las Muchos penas. documentos, facturas, todos esos, ¿cómo se llaman? Esos, ay, ¿cómo le llaman las pruebas? Sí, los actos de Ajá, investigación, por ejemplo, ¿no? El tema de la intervención de comunicación privada, el ujú. secreto bancario, son temas muy técnicos que requieren, pues ahora sí que el cuidado para obtener las pruebas de manera lícita. Claro, claro. O sea que desde el día uno a investigar. Sí,
quiero aclarar, Gabriel, que el hecho de que no existiera Fiscalía Anticorrupción no significa que en Baja California Sur no hubiera investigación de delitos de corrupción. Los último trimestre ha sido pues, a nivel de medios, vinculaciones a Hay procesos. varios casos que están ¿no? ahí. Esos casos, por ejemplo, sí los podría atender la Fiscalía. Sí, son casos que se van a trasladar a la Fiscalía Anticorrupción, sin duda. Y lo más lo que se acumule. Sí, claro. Aquí el tema es complejo porque, digamos, culturalmente sabemos que el tema de la corrupción es un tema cultural y culturalmente decimos, hay corrupción, pero no hay denuncias. Entonces, si no hay denuncias, no hay carpetas de investigación. Claro. Entonces, es necesario pasar del tema discursivo del combate a la corrupción a por lo menos en esta área, en la materia penal, a las denuncias y los procesos formales. Sí, porque al final de cuentas el fiscal anticorrupción, la fiscalía, pues forma parte de todo un sistema y creo que me parece que se había avanzado mucho en temas desde la perspectiva ciudadana, desde el hacer conciencia, el informar y de por sí hace falta todavía mucho más. Ahora se cierra la pinza de la fiscalía y con eso, pues un sistema estatal que pretende caminar con una maquinaria importante. Ahora, desde tu perspectiva, es la que comentabas sobre lo cultural de la corrupción, ¿cómo percibes que están los instrumentos para poder frenar la corrupción, para poder combatirla? Obviamente, la fiscalía es una. Ya siendo fiscal, esto que comentabas que es complejo, es difícil, o sea, es decir, construir una defensa o una acusación teniendo en cuenta todos los instrumentos que están, sigue siendo complicado, ¿no? Sí. El tema de la corrupción es un tema muy, muy llevado, muy traído, pero no se ha hecho énfasis en las cuestiones técnicas. Por ejemplo, yo te lo pongo sobre la mesa, el hecho de que, por ejemplo, el tema de corrupción en materia de prisión preventiva oficiosa, ¿no? La Constitución establece dos delitos, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Si tú buscas en el Código Penal, el ejercicio abusivo de funciones, no existe esa nomenclatura. Y si buscas el enriquecimiento ilícito, establece una declaración de procedibilidad, o sea, un requisito que tiene que ser la Contraloría primero que lo dice, ¿no? Establece un proceso y luego dar la vista. Entonces, en Baja California Sur, si no tenemos un delito y el otro tiene además que este proceso, este requisito es el único en todo México. Sí. Entonces, delitos de prisión preventiva en Baja California Sur, complicadísimo. Sí. ¿no? Si vemos, por ejemplo, las penalidades de los delitos de corrupción, tienen penalidades bajas. ¿no? Pues un robo de un Oxxo tiene una mínima de 5 cuando hay violencia. Y en un delito de cohecho, o un delito de peculado, lo lleva fuera, ¿no? pudiera tener una penalidad mínima de 2 años. Dame oportunidad de ir a la pausa, está bien interesante esto que comentas. Estamos charlando con el fiscal anticorrupción, pausa y regresamos. Bueno, estamos charlando con el fiscal anticorrupción, con Lenin Emiliano Ortiz Amao, que acaba de ser designado precisamente como fiscal anticorrupción. Hace un momento, antes de irnos a la pausa, comentabas que hay delitos, fíjate qué interesante, ¿no? Y esas son las contradicciones que a veces uno puede, no sé, desconfiar como en el sistema, que, como bien decías, de pronto alguien que roba una farmacia con un cuchillo, le dan, ¿qué te gusta? 5, 10 años, y alguien que se roba millones o que desvía millones de pesos, pues, ¿qué? 2 años de proceso y todavía en libertad, ¿no? Así, ejemplos de esos en todo México, no nada más aquí, o sea, en todo México, el sistema. Y esta parte de la corrupción, yo creo que por eso no desconfiamos tanto los ciudadanos mexicanos en el combate a la corrupción, ¿no? Sí, sin duda. El tema del combate a la corrupción es acabar con esta simulación, ¿no? Esta simulación de bien se lleva un proceso y se condena, pero alcanza beneficio en sentencia, ¿no? Entonces, es un tema en donde se tiene que seguir trabajando. En la legislatura, yo estoy seguro que hará esas reformas, porque todo esto tiene que ir de la mano, ir junto, ¿no? Un proceso y las condenas tienen que ser ejemplares. Hablábamos del tema de la prevención en materia penal. Se habla teóricamente de prevención especial y prevención general. Entonces, la prevención especial es al sujeto que lo comete para que no lo vuelva a cometer y la prevención general es el ejemplo, ¿no?
Aquí lo que se busca es que si se condena a alguien con una pena ejemplar, entonces los demás ya no lo quiero no comentar. lo quieran cometer. Esto es muy importante. De lo contrario, pasa ahora sí, lo contrario, es decir, una pena mínima y dice, pues yo lo hago, ¿no? Impunidad, Impunidad. que luego eso es lo que nos mata. Pues sí, no, al fin que voy a estar un año y lo puedo llevar en libertad y ahí la llevo. Oye, fiscal, otra cosa importante me parece que el acto de corrupción es de pronto algo muy chiquito, eso que le das dinero al policía y al acto grandote, que de pronto a veces nos vamos con, no, pues es que los políticos, los que están manejando recursos, pues sigue siendo corrupción al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí el tema es un tema cultural, ¿no? La idiosincrasia y cómo dar esos pasos. Por ejemplo, ahora el tema tan importante, el tema de la mujer, ¿no? Y ya vemos, por ejemplo, los niños que establecen ya de manera clara que ellos, tengo una niña de 6 años, va en primero de primaria y me dice, papá, en esta semana tuvimos actividades y los niños pueden usar rosa y las niñas pueden usar azul y todos podemos jugar fútbol, ¿no? lo que, lo que significa que ya en los niños entra una conciencia. Entonces es importante que este tema de corrupción, hay que haya programas formales y programas para que al niño se le inculque este valor, ¿no? De hacer las cosas bien, de no hacer trampa, de que no hay trampas chiquitas ni trampas grandes, es trampa. Totalmente. Me quedo con eso que comentas y que se puede aplicar también para el manejo de recursos. No hay recurso chiquito ni recurso grandote. Obviamente está pues el delito, ¿no? Oye, ¿cómo fue el proceso de selección? También es interesante conocer un poco, porque no fue cosa sencilla llegar hasta donde estás, fiscal. Sí, la verdad, Gabriel, es que el proceso de selección de Baja California Sur para la Fiscalía Anticorrupción es un proceso único, el mejor considero yo en el país porque no emana del poder político. Es decir, te comento que de los 32 entidades, 24 son nombrados o por el fiscal general o por una terna enviada por el Enviada por el gobierno. Ejecutivo. Entonces, aquí no, aquí se estableció en la Constitución una comisión de selección que está integrada por un representante de la Procuraduría, un representante del Tribunal, un representante del Comité de Participación Ciudadana, del Colegio de Abogados y de la universidad. Entonces, esta comisión plural hizo un gran trabajo y sacó una convocatoria bien complicada. Los requisitos constitucionales para ser fiscal anticorrupción, pues yo estoy seguro que lo cumplíamos cientos de abogados en Baja California Sur, pero la convocatoria fue tan específica, con candados tan claros, como por ejemplo, no estar afiliado a un partido político, que eso es muy importante. Claro, por supuesto. Entonces limitó a las aspiraciones, a los aspirantes. Además, que en el proceso se establecieron en la convocatoria requisitos como ensayos, exposición de motivos, plan de trabajo y por supuesto exámenes de control y confianza en la Ciudad de México. Entonces, pasamos un proceso. Entiendo que alguien no pasó el examen de Sí, control. sí, de los aspirantes hubo uno que no lo pasó. Es complejo, es complejo y esto nos legitima, ¿no? Totalmente, ¿eh? Totalmente. Y yo creo que, y aquí me gustaría conocer tu opinión sobre la autonomía que vas a llegar a tener, retomando lo que decías al principio y que tiene que ver con este proceso de selección. Es decir, llegas obviamente bajo una estructura, la fiscalía tiene una estructura administrativa, pero percibo una autonomía sólida, la de Pues la mira, fiscalía. ahora sí que la Constitución, que es el documento más importante en cualquier estado, establece para la Fiscalía una autonomía exclusiva para la investigación de los delitos. Ya, Y esa autonomía la vamos a ejercer. me quedo con eso. ¿Ya tienes digo, sin mencionar ni meternos en temas de debido proceso, pero ya tienes o me estoy adelantando a la chamba, a tu agenda, ya tienes casos, ya tienes, no sé, No, denuncias? todavía formalmente, pues no, la Fiscalía
no arranca, ¿no? Pero no significa que no haya ya investigaciones, las cuales las vamos a traer para la fiscalía. Muy bien. ¿No? Y obviamente estamos conscientes que una vez instalada, pues vamos a recibir denuncias, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque ya por acá me preguntaban que si iban a tener algún número, pues me imagino que sí. Sí, sí, por supuesto. Recepción de denuncias anónimas y todo eso. Sí, sí. Es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que los delitos de corrupción son de oficio. Entonces, cualquier persona puede denunciarlo. Obviamente que las denuncias, hay que ser claro, para que lleven a buen cauce, tienen que haber elementos sólidos, ¿no? Bueno, pues ahí está, fiscal. Muchísimas gracias por esta charla. Por acá tengo un comentario. Me lo mandaron por acá. Felicidades dice por acá. Bueno, una felicitación. Felicidades al fiscal. Ojalá que se vengan denuncias. Sobre todo porque me parece que la corrupción, y no sé si lo percibas así, es un tema, como bien decías, cultural, pero además de eso es el caer en esa idea de que ¿para qué denuncio si nunca pasa nada? Si los políticos siempre no les hace nada. Siempre, tenemos esa idea generalizada y yo creo que ese es un gran reto que tienes enfrente, ¿no? Quitar despejar esa... Sí, hay que romper el paradigma, ¿no? Es cierto, el sistema se autoprotege, ¿no? Pero si tenemos denuncias sólidas, si hay elementos, obviamente con la ley en la mano, el sistema acusatorio tiene que salir avante. Claro. ¿No? Entonces, a cualquier persona que denuncie, tenemos la obligación de darle el trámite correspondiente a su denuncia, ¿no? Hasta que se resuelva en definitiva. Perfecto. Pues fiscal, muchísimas gracias por esta charla. Te agradezco en verdad que apenas estrenando el cargo ya estés explicando. Creo que es un tema que entre más explique, yo creo que vamos a tenerle mucho más confianza a la hora de denunciar, a la hora de decir, a la hora de creer. Y eso es yo creo que ir creyendo, ¿no? Y aparte que se cierra la pinza de todo este sistema anticorrupción, que es lo que hacía falta. Que con el Baja California Sur era de los últimos que no tenían fiscal, ¿no? Sí, tengo entendido de que hecho, Zacatecas, me parece. Sí. Fuimos la última entidad que se ha nombrado fiscal anticorrupción. Bueno, pues ya tenemos fiscal. Fiscal, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias. Y atentos a tu trabajo, por supuesto, atentos a la fiscalía, atentos al sistema. Muchísimas gracias también a usted por acá, por sus comentarios. Es el fiscal anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao, que estuvo charlando con nosotros. Nos vamos a la pausa.